Pueden sentarse. Creo en la Biblia, el libro redentor, pues de Jesucristo me muestra el amor. Todos mis pecados ya borrados son, paz y gozo tengo en mi corazón. Creo en la Biblia, libro de
Aleluya. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera a su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Nadie es enfermo o en plena salud, ya rico, ya pobre, se encuentre tu ser en casa viajando por tierra o por mar, conforme a sus años será tu poder. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén mi poder te daré. No habrán de ahogarte las ondas del mar, si en aguas profundas te ordeno andar, pues siempre contigo seré en tus angustias y todas tus penas podré disipar. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Aleluya. Pueden sentarse. Bellas palabras de vida. Cantádmelas otra vez. Aleluya. Alabado sea el Señor esta mañana. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de
Pueden sentarse. Que Dios los bendiga, amados hermanos. La verdad que es un enorme privilegio estar aquí frente a ustedes, el poder verles, el poder saludarles en su momento. Y la verdad que es una gran responsabilidad el poder compartir este mensaje que pues de seguro muchos hemos leído. De hecho está en las pantallas el texto. Hay promesas que han cambiado nuestra vida. Recordamos ese momento que memorizamos ese primer versículo, en mi caso Hebreos 4:16 en las aulas, en Sabana Grande. Recuerdo esa maestra, ese primer versículo, esos momentos en donde han marcado la vida, que nos ha ayudado a salir, todo por ir a la Biblia. Un libro maravilloso, un libro que ha pasado situaciones difíciles, pero ha permanecido hasta la fecha. Y esa es una de las razones por las que cada uno de los que profesamos ser cristianos, hijos de Dios, convertidos, nacidos de nuevo, tenemos que recordar. Y hoy, este día, por ese decreto que ya mi hermana mencionaba, que se da ese primer sábado de agosto, hoy estamos acá reunidos para agradecer a Dios por este libro maravilloso, la Biblia. Martín Lutero dice: la Biblia es viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me atrapa. Y pensando en esto, hermanos, cuando usted abre su Biblia, encontramos el Señor está hablándonos a cada uno de nosotros. El Señor está queriendo hacer esa cirugía especial en nosotros, hermanos, que Humberto Morán, un venezolano, en 1953 dice que él se toma la iniciativa después de ver que en las antigüedades en Grecia utilizaban ciertos artículos para poder hacer cirugías. Él crea lo que es el bisturí. Más adelante, ya en lo moderno, ya estaba lo electrónico, que tiene aproximadamente, el bisturí, les hablo de Humberto Morán, el venezolano, en 1953, que mide de 16 centímetros a 12.5 centímetros. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y dejamos que el Señor comience a hacer esa cirugía en nosotros? Él va a penetrar, Él va a querer leer nuestros pensamientos, qué hay en nuestro corazón, y de acuerdo a ello, darnos esa medicina, hermanos, para poder vivir en este mundo. Le invito a que tome su Biblia y que busque San Juan capítulo 5, versículo 39. Hoy quiero que escudriñemos la palabra y que podamos tomar esa parte que a cada uno de nosotros nos corresponde de acuerdo a esa necesidad. Yo creo que hoy hemos venido acá con una sonrisa posiblemente, que si le preguntan a usted, hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? De seguro hay una sonrisa en su rostro que usted va a decir, estoy bien, pero posiblemente dentro de cada uno hay un grito silencioso en donde posiblemente se diga, ore por mí, estoy pasando una situación difícil. Y hoy, esa parte que nos corresponde en la palabra del Señor es esa promesa que el Señor tiene especialmente para su vida. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, 39 dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estima, hermanos, que hay más de 170 millones de libros. Por supuesto, en todas las áreas, medicina, en lo jurídico, hay ensayos, hay tesis, hay en el internet, muchos escritos, hermanos, que posiblemente nos van a ayudar para esas ramas, para esas necesidades que nosotros posiblemente estemos necesitando. Pero hay mucho, hermanos, y les decía hace algunos minutos que a pesar de las múltiples situaciones difíciles que la Biblia ha pasado, hermanos, aún está para nosotros en la actualidad.
Está, hermanos, allí mi hermano daba que está de forma digital. Hay aplicaciones en las versiones que usted quiera, que hay 3, 4 en las bibliotecas, en las casas. Hermanos, esto es algo maravilloso que ha permanecido por muchos años. Pero hoy necesitamos investigar, hermanos, para poder testificar. Y eso es lo que hoy vamos a hacer en estos minutos que se me ha concedido estar acá, hermanos, porque en el tiempo en que Jesús estaba y se menciona este versículo de San Juan 5:39, el pueblo que estaba allí, hermanos, era en gran manera celoso, extremo celoso de las escrituras. Y por supuesto, hermanos, eran conocedores de ella, pero habían algunos detalles que marcaban la diferencia. Por eso, hermanos, es importante. No era ellos maestros de la ley, no eran intérpretes, hermanos, para su pueblo. Ahora, yo quiero que veamos, hermanos, a la luz de este versículo, algo maravilloso y qué enseñanza nos deja para la actualidad y de acuerdo a su necesidad. Entonces, hermanos, usted y yo hoy investigamos para testificar. ¿Saben por qué? Hay un mandato necesario que nosotros tenemos que cumplir. Y esto comienza, hermanos, con esa primera parte del versículo 39 de San Juan 5, en donde dice, escudriñad las escrituras. Que es algo diferente, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿cuántos han leído la Biblia? El amén puede ser bastante alto. Muchas personas pueden responder de forma acertada, positiva. Sin embargo, la pregunta puede variar cuando se dice, ¿cuántos han escudriñado la Biblia? Que es algo sumamente distinto. Leer la Biblia es cuando en realidad se pregunta, hemos leído 5, 10, 50, 100 capítulos, pero hemos escudriñado un solo versículo. Y ese nos da, hermanos, una información sorprendente. En realidad, cuando examinamos, cuando anhelamos obtener conocimiento, anhelamos averiguar por qué se estaban dando las cosas en ese entonces. Y es que cuando nosotros, hermanos, vemos más atrás el contexto de este pasaje, vemos a un Jesús dispuesto a entrar a lugares y predicar. El detalle, hermanos, que hace la diferencia en todo esto acá es que cuando él dice, yo creo que es necesario pasar por Samaria, y él cuando ve hacia atrás está solo, sus discípulos se habían ido. Y él dice, yo soy esa palabra que necesito que la gente conozca, crea en mí, que he venido para salvar al mundo. Pero cuando él ve, las personas que él había llamado se habían ido a comprar comida, tenían problemas, judíos y samaritanos no se llevaban. Usted conoce la historia perfectamente. Y cuando él entra a Samaria, dice la escritura que él entra a Galilea, pasa a Judea y ahora se encuentra en Capernaum, en donde él dice, necesitamos ser testigos de Cristo. Y en esa situación en la que Jesús estaba allí, él les dice, yo veo que ustedes no quieren aceptar al que están viendo acá enfrente. Yo les animo a que puedan escudriñar las escrituras. Y pensando en todo eso, hermanos, en el Antiguo Testamento no vieron a Jesús como el Mesías y no le creyeron. Si usted lee el versículo 38, que le voy a invitar que tenga su Biblia abierta y que vayamos leyendo algunos versículos para complementar lo que quiero compartir con ustedes. El 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Vea qué importante es esto cuando Dios anhela que nosotros vayamos, hermanos, abramos nuestra Biblia y que comencemos a leer. Ahí vamos a encontrar, hermanos, muchas promesas, muchas demandas, por cierto, que Él nos va a bendecir cuando en realidad nosotros comenzamos a obedecer su palabra. Y cuando comenzamos a obedecer la palabra, amados hermanos, hay esos cambios en nuestra vida que van haciendo la diferencia en este mundo. Ayer estábamos recibiendo clases y, bueno, de los que
somos cristianos, somos dos en el grupo. Y de repente nos cruzamos así, ¿verdad? Palabras o frases bíblicas, y de repente la compañera dijo una frase bíblica y otra compañera dijo, ¿y eso quién lo dijo? Y entonces yo le dije, yo creo que no va a ninguna iglesia. Fue lo que yo le dije a la compañera y me dice, no, yo creo que no. Es una frase bíblica que en la Biblia pues obviamente encontramos. Y se quedó así, hermanos, como que pues no he escuchado absolutamente nada. Y aún con el porcentaje, hermanos, de cristianismo que hay en Guatemala, podemos nosotros deducir, todas las personas conocen de la Biblia. Pero hay personas, hermanos, que podrán tener un conocimiento así de manera general, de manera que han escuchado que hay un libro que se llama Biblia, que tiene 66 libros, que está dividida en dos partes y que las dos partes tienen tantos libros, pero no se han acercado, hermanos, a abrirla y comenzar a ver y escuchar lo que Dios tiene para sus vidas. Qué importante, hermanos, es, o qué terrible es que estas personas que estaban allí en ese entonces tenían la Biblia, tenían la ley, el escrito en sus manos, pero ¿cómo es posible que eran tan ciegos, hermanos? Aquí estoy, les decía Jesús, aquí estoy. Yo he descendido del cielo para darles vida a ustedes y ustedes no quieren creer en mí. Aquí estoy, ¿por qué no quieren creer? ¿Qué tengo que hacer? Y el único consejo sabio, hermanos, que les da como un mandato, que cuando hay un mandato en la Biblia siempre está acompañado de una promesa, hermanos. Eso es lo más lindo que usted va a encontrar en la Biblia. Y él les dice, escudriñen las escrituras, escudriñen, deténganse, analicen todo lo que ahí se plantea. Y hermanos, en Lucas 24:32, si usted busca ese versículo, ahí hace referencia, hermanos, en donde Jesús pues les explica, búsquelo ahí, hermanos, San Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos estaban tan contentos, hermanos, que más adelante se les olvida. Más adelante la situación cambia porque él dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento de los pecados, comenzando desde Jerusalén. La tarea que ellos tenían, hermanos, previo a que él ascendiera al cielo, era de poder llevar el conocimiento de la palabra del Señor a todas las naciones, a la humanidad. Era lo que él estaba planteando. Pero él dice, aquí estoy frente a ustedes y ustedes no quieren colaborar conmigo. Quise entrar a Samaria y ustedes se fueron a comprar comida. Entro a Samaria, me encuentro con una samaritana, entramos en el pueblo, seguimos haciendo milagros y ustedes, no sé cuál es el pensamiento de cada uno de ustedes. Hablando de los discípulos. Si nosotros investigamos para testificar, hermanos, es porque existe un mandato necesario: escudriñar las escrituras. Y eso es lo que cada día nosotros hacemos, hermanos, para entender la voluntad del Señor, que es buena, es agradable, es perfecta. Y en ese momento, hermanos, cuando nosotros vemos mucho hablar en Lucas 16:29, que hace referencia, hermanos, a la Biblia en su parte del Antiguo Testamento, que dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos, haciendo referencia a esa parte que podían llegar y entender lo que había sucedido allí. Y esa es una figura del lenguaje que se llama metonimia, hermanos, que es hacer la comparación de algo que tiene una relación. Ellos eran los profetas, que estaba hablando del Antiguo Testamento,
Moisés estaba hablando de la ley, que era para que ellos pudieran pues entender esa parte de ahí. El mandato de Dios, hermanos, aplicando lo que yo ya he mencionado, el mandato de Dios es que podamos profundizar en las Escrituras, investigar, hermanos, porque cumplir con el mandato de escudriñar, podemos encontrar a Jesús en las Escrituras. Y esto, hermanos, no es solamente para decir usted va a encontrar a Jesús para que le acepte y cambie su vida para una persona no cristiana. También es para la iglesia, hermanos. Porque una parte es poder creer, hermanos, que es la primera parte, pero la otra es poder darle adoración a Dios. Y esa es algo que puede hacer la diferencia. Aspecto número 2, hermanos, existe un descubrimiento asombroso. Si usted va ahí al versículo de San Juan 5:39 para tener la referencia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay un descubrimiento asombroso, hermanos. Quiero hacer referencia a Simón de Cirene, San Mateo 27:32, que casi siempre que lo utilizamos, hermanos, es en predicaciones evangelísticas en donde decimos que él carga la cruz de Jesús y se terminó. Y se queda ahí ya Simón, que cargó la cruz, que llegó hasta donde le iban a crucificar y ya no se habla más de él. Pero le quiero decir de ese descubrimiento asombroso, hermanos, que cambia actitud y comenzamos a ejercer la fe. Tomo como referencia a este personaje para que podamos vivir un día a día, o lo que él hacía de forma cotidiana, Simón, juntamente con su familia. Solo para que podamos analizar un poco acerca de este hombre. San Mateo 27:32, si usted ya lo tiene por ahí para tener referencia, dice que a cierto hombre llamado Simón le obligaron a que cargara la cruz. Y la historia nos dice mucho acerca del liderazgo de estos dos hijos de Simón. Pero vea, 6 de la mañana, 5, 4, cualquiera la hora que sea de este hombre para poder levantarse, él sale a trabajar. Se va a trabajar y de repente, bueno, ya es hora de llegar a mi casa, anhelando él poder llegar, jugar con sus hijos, poder acostarse en su hamaca, poder degustar de un rico café con pan, una limonada bien fría que posiblemente la esposa le tuviera cuando él llegara, quizá encender el radio y sintonizar alguna emisora, quizá tomar el control de la televisión sentado en su sofá y buscar un programa que a él más le gustaba. Él, mientras iba caminando, iba en su mente maquinando todas estas ideas que anhelaba hacer. Pero mientras se va acercando y se va acercando, ve que hay gritos, que hay personas llorando. Y entonces él comienza ya a estar a la expectativa y comienza a caminar y a caminar y a caminar. De repente se encuentra con aquellas personas y había un hombre allí con una cruz en sus hombros. Y el que iba ahí es Jesús. Para él posiblemente era un descubrimiento asombroso. Quiero que lleve la secuencia de esto porque estamos hablando de la actitud negativa que él tenía cuando lo obligan a cargar la cruz. ¿Cómo voy a cargar la cruz si yo no he hecho absolutamente nada? Yo solo vengo de trabajar, quiero llegar a mi casa, eso es todo, pero yo no quiero cargar una cruz. La actitud era negativa. ¿Había comenzado a ejercer la fe? No. Ese era un proceso del descubrimiento que próximamente se iba a hacer por el plan de Dios a través de Jesús, que era la palabra. Y entonces, pensando en esto, hermanos, él va cargando la cruz, llegan a la cruz, se oscurece, usted conoce la historia, y luego la mentalidad de él al llegar a la casa cambia, hermanos. Solo vea, imaginemos un poco acerca de esto, que en ese pasaje, como referencia de San Mateo 27:32, le va a mandar a Marcos. Y dice que él era padre de Alejandro y Rufo.
que fueron líderes, hermanos, que su mentalidad de negativa a no cargar la cruz cambia al llegar. Miren lo que pasó. Cargué la cruz del Salvador del mundo y comienza a ejercer la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos frente a la palabra, estamos frente a ese evento del sacrificio de Jesús, nuestra vida cambia, hermanos. ¿Cuántos se alegran por eso? La vida del ser humano cambia cuando llegamos entera y totalmente confiados en que deseamos y anhelamos ser personas o agentes de cambio en este tiempo, hermanos, que es bastante complicado. La mayoría de nosotros tenemos una Biblia, ¿no es así? Yo quisiera que usted pueda levantar su Biblia en este momento, pueda levantar su Biblia. Tenemos una Biblia. Posiblemente en las aplicaciones hay hasta 5 versiones. Es bueno. Todos tenemos una Biblia, más las que están en casa. La de promesas, el arco iris y todas esas versiones que tenemos ahí que vamos a consultarla, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el texto dice que escudriñemos las escrituras y nos detenemos, descubrimos algo. Usted posiblemente ha escuchado este texto de San Juan 5:39 muchas veces, muchas clases, muchas predicaciones, pero hoy yo me voy tranquilo. Quedo satisfecho si usted hoy algo le queda grabado en su mente y en su corazón. Miren, hermanos, cuando en realidad nosotros somos cristianos, vamos a encontrar una infinidad de promesas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay momentos en nuestra vida que cuando nos hacen la pregunta, hermanos, que no lo hice al inicio, por salud, es: ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? No lo quise hacer. Porque hubo un tiempo en mi vida cuando alguien decía eso: ¿cuántos ya leyeron la Biblia? Me molestaba, hermanos. Pero es porque no tenía el acercamiento a la Biblia. No tenía ese acercamiento. Y qué importante, hermanos, que cuando efectuamos la lectura en nuestra vida, hay una transformación. Llega todo esto, hermanos, al tabernáculo y hasta lo último de la tierra, de cambios en nuestra vida. Cambios en nuestra vida. El salmista dice, hermanos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará los miembros del tabernáculo su camino? Con guardar su palabra, hermanos. No es decir, bueno, ya salimos de la actividad y aquí estás bien. Esta la vamos a utilizar para sostener porque nos queda un poquito el mueble y la vamos a sostener ahí. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de poder leer y aplicarla a nuestra vida y de poder mostrarle al mundo que hay alguien que vino a este mundo a dar su vida por nosotros y que han pasado muchos y muchas situaciones, pero su libro ha permanecido, hermanos, y es lo que cambia el mundo. En la encarnación que presenta el hinduismo, hermanos, en el destino que predice los signos zodiacales, en los valores relativos que presenta la nueva era, pero Jesús nos dice: si tú quieres tener vida eterna y descubrir eso maravilloso, necesitas llegar y escudriñar la Biblia. Miren, hermanos, si nosotros nos vamos a cuestión de religión, a las perspectivas que ellos tienen de la Biblia, de Jesús, de la religión, son otras a las que nosotros tenemos. Y posiblemente nosotros no hemos visto absolutamente nada de persecución, hermanos. Por eso les digo que el porcentaje de cristianismo en Guatemala es más del 50%, en comparación de Camboya, en comparación de Nicaragua. Y podemos ver estadísticas, hermanos, de cómo el ateísmo ha ido evolucionando en Guatemala. Y ese es el gran desafío que la Iglesia de Cristo tiene, hermanos, en la actualidad, de poder empaparse, como nos decían, ¿verdad?, de lo que está acá, hermanos, para presentar defensa de forma educada a las personas y con sustento bíblico, hermanos, para poder decirles que hay alguien que vino a este mundo, que creó este mundo, hermanos,
para que nosotros un día estemos con Él por toda la eternidad. Creo que esa es la meta de todos los que hoy estamos aquí. De igual manera, hermanos, la palabra, como nos exhorta, necesitamos, les hablaba del bisturí al inicio, hermanos, porque siempre me ha gustado hablar de cuestiones así. Hace algunos años estaba mi sobrino más pequeño y estaba ahí que le dolía una pierna y le dije, yo te voy a aplicar alguna crema, yo te voy a sobar. Y de repente encuentro que mi mamá tenía una bombita en el pie. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Y entonces yo le dije, si querés, te corto con algo para ver qué es. Y desde ahí comenzó que no. Al final comencé a hacer esa incisión para utilizar lenguaje médico, esa incisión, y mi mamá gritaba, hermanos. Creo que era más que todo los nervios. Y entonces comenzamos a ver, hermanos, y a pensar que cuando el Señor comienza a hacer esa incisión con su palabra en nuestra vida, posiblemente hay algunas cosas que nos van a doler. ¿No es cierto? Posiblemente hay cosas que nos va a decir esta vida, esa actitud, esa forma que estás haciendo o diciendo no es la correcta. Pero cuando vamos a la palabra del Señor dice, aquí estás frente a mí, que soy santo, que soy perfecto y soy el indicado para poder ayudarte en este tiempo que es bastante difícil. Hay un escritor, hermanos, que él coloca el ejemplo de tres cosas. Cuando comenzamos, hermanos, a escudriñar y comenzamos a descubrir eso asombroso en la palabra del Señor. Posiblemente le voy a llevar para que piense cuál fue ese primer versículo que usted memorizó. ¿Cuál es esa promesa que a usted más le ha ayudado? Vaya pensando en eso mientras yo le cuento de estas 3 ideas que este escritor nos presenta cuando vamos profundizando en la palabra del Señor. Dice que hay 3 clases de personas. 1, como la hoja seca. 2, como una pelota. Y 3, como una piedra. Cuando usted al agua lanza una hoja, se queda por encima. Esto es cuando nosotros vamos y abrimos la palabra del Señor. Posiblemente nos quedamos ahí encimita. Cuando usted sumerge una pelota de plástico, cuando usted menos siente, está flotando. Entró pero sale. Y 3, dice este escritor, como una piedra, que cuando usted la lanza, se va hacia el fondo o hasta el fondo. ¿Con qué figura de estas 3 que yo mencioné usted se identifica cuando usted se sienta frente a la palabra del Señor? Es una forma para reflexionar hoy, que se la dejo. Para que reflexionemos y le digamos, Señor, hay momentos en que he intentado entrar, pero de repente estoy flotando. Hay momentos o meses en que he estado como esa piedra en el fondo, escudriñando, memorizando la palabra del Señor, pero hay tiempos en donde he estado por encima como esa hoja. No sé cuál sea su caso, al poder escudriñar la palabra del Señor y encontrar esos descubrimientos asombrosos. Y número 3, hermanos, tenemos un mandato. Tenemos un descubrimiento asombroso. Y número 3, hay una evidencia a favor de Jesús. Y eso está en la parte final del versículo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y con esto, hermanos, yo quiero ir finalizando haciéndole una pregunta. ¿Da testimonio usted de Jesús? Y ellas son las que dan testimonio de Jesús y a la vez nos presenta, hermanos, a esa persona que debe ser conocida, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí, hermanos, nosotros podemos encontrar en su contexto inmediato de San Juan 5,
si usted tiene su Biblia aún abierta, encontramos en donde hay algunos milagros, hermanos, que se están dando en ese momento por parte de Jesús. Cuando usted va a San Juan 4, hermanos, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros estamos acá en la tierra, hermanos, y tenemos una misión específica. Tenemos una misión. Una es creer, una es adorar al Señor, pero también presentarle a la humanidad al que ha hecho el cambio en nuestra vida. Y todo eso lo vamos a encontrar, hermanos, en la palabra del Señor. Miren, la Biblia es un libro que donde usted lo abra, ahí está Jesús. Desde esa primera escena en el Génesis hasta la última escena en Apocalipsis, Jesús está en todo, hermanos. Desde ese momento en que se plantea el sacrificio en el 3:21 del Génesis hasta el cumplimiento de esa promesa del Génesis 3:15 en Gálatas 4:4. Ahí va a estar todo eso, hermanos, el plan de Dios para la humanidad. Y todo esto, hermanos, es un plan perfecto. Por eso, hermanos, necesitamos pensar un poquito. Si nosotros vamos a la Biblia y lo buscamos en el arca de Noé como instrumento de salvación, ahí está. Si lo buscamos en el maná en el desierto, ahí está Jesús. Si lo buscamos en la cruz del Calvario, ahí está dando su vida por la humanidad, por usted. Lo encontramos en todas partes. Jesús, hermanos, está en nuestro corazón. Él está en nuestro corazón. Pero necesitamos, hermanos, en realidad pensar cómo nosotros podemos contarle a las personas del testimonio que Él ha dejado en su palabra y lo que ha hecho en nuestra vida. Uno, dijimos, necesitamos escudriñarla. Cuando nos sentamos y escudriñamos, encontramos cosas asombrosas. Y ese asombro que nosotros tenemos de lo que hemos descubierto es lo que nos va a hacer hablar de ese ser que encontramos en la palabra del Señor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia, hermanos, no tendría sentido si no lograríamos ver a Jesucristo en ella. Si usted abre un libro, usted va a ver a cierto personaje o personajes. Si usted ve una novela, pues obviamente en un libro hay personajes. Si usted va a dicho libro para cierta rama, usted va a enfocarse en eso. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que el plan de Dios es salvar al mundo y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quiénes son esos engranajes que van a llevar todo este conocimiento a la humanidad? Es la iglesia, todos los que hoy estamos acá, todos los que en este momento están sintonizando esta transmisión, también están llamados a poder escudriñar este libro maravilloso, que por más de o miles de años ha pasado diferentes situaciones, pero ahí ha estado, ha permanecido. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Dios es bueno y Él siempre ha querido que nosotros seamos parte de ese plan maravilloso en esta tierra. ¿Cómo está ese corazón en esta hora? ¿Cuántos han cumplido esa doble vocación que la iglesia tiene? Ser luz y ser sal. ¿Cuánto hemos iluminado nosotros? ¿Cuánto ha permanecido esa luz encendida? Porque muchas veces, hermanos, la función que cada uno tenemos es diferente, como la que tiene el fósforo con una vela. El fósforo se enciende y dice: voy a encenderte, le dice a la vela le dice: no, ¿cómo es posible? Yo no quiero estar encendida. De aquí a un tiempo yo me voy a derretir y voy a perecer. Ya no voy a dar más luz. Pero más corta tengo la vida yo, le dice el fósforo, y mi trabajo es encenderte para que ya no estés estática y fría, sino que tu calor pueda llegar a muchas más personas. Y entre esa discusión entre la vela y el fósforo, la vela dice: está bien, mientras aquel fósforo ya estaba
apagándose y apagándose, la vela dice, por favor, enciéndeme. Porque el trabajo que el fósforo tenía era encender la vela y se terminó. Ahora la vela tiene que seguir su función. En la Biblia nosotros encontramos, hermanos, en San Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Esa luz que no se puede esconder. En San Juan 8:12 dice, ¿se recuerda? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En San Mateo, nosotros somos la luz. En San Juan 8:12, Jesús es la luz. En San Juan, capítulo 5, versículo 9, si no estoy mal, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En la actualidad, hermanos, ¿quién es la luz? La iglesia. Nosotros tenemos que brillar. ¿Cómo, hermanos? Tenemos que escudriñar. Vamos a descubrir, hermanos, y vamos a presentar al descubrimiento que nosotros hemos hecho en la palabra del Señor. Hoy, hermanos, yo no sé en realidad cuál va a ser ese compromiso que usted va a hacer con el Señor. Esos encuentros que usted ha tenido, ese texto que hizo que usted reconociera, como en aquel entonces Martín Lutero llega y encuentra Romanos y la situación cambió y conocemos de esa reforma. En ese momento en que usted posiblemente estuvo en las aulas recibiendo ahí la enseñanza con las maestras y ese texto cambia su vida. Ese momento de su vida, en ese proceso en que usted encontró ese aliento en la palabra del Señor o alguien se lo leyó y cambió su vida. ¿Cuál va a ser ese compromiso que hoy usted va a hacer con el Señor Jesucristo? Aquí está todo, hermanos. Aquí está todas las respuestas. Necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos decir, Señor, háblame, transforma mi vida. Así como tú transformabas a las personas, así como cuando tú te acercabas y hacías una doble función y un doble milagro en las personas, que le dabas la vista física, pero también la espiritual. Así como hacías aquellas personas que dejaran todo lo malo y que pensaran en todo lo bueno, yo necesito que hoy tú puedas hacer un cambio en mi vida. Dios conoce su corazón. Posiblemente algunos yo les veo por primera vez hoy, o ustedes a mí, y posiblemente no puedo formular una idea de usted, de lo que piensa y de situaciones que usted está pasando, pero el Señor conoce su corazón y su mente. Y eso es lo que hoy quiero que hoy hagamos en este lugar. Yo no sé si usted acostumbra a pasar acá al altar o ahí en su banca o ponerse de pie, pero yo quiero que hoy agradezcamos a Dios, hermanos, por no ser un país, o por ser un país, hermanos, que no es perseguido. Y que tenemos la libertad, hermanos, de tener la Biblia. Las que usted quiera, en todos los colores y tamaños. Pero hoy, juntos, hermanos, digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Yo quisiera que se pongan de pie, hermanos, y hagamos una oración especial. Aquí está, hermanos, todo el consejo de Dios de cómo nosotros tenemos que vivir una vida en esta tierra. También está lo que no debemos hacer. Pero sea cual sea la situación, Él conoce su corazón y en esta hora, hoy podemos decirle, Señor, gracias por tu palabra. Porque me ha enseñado que debo de escudriñarla y cuando hago eso, encuentro cosas asombrosas. Y ahí está el que hace el cambio en mi vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cierre sus ojos y comience a agradecerle al Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque a través del mensaje que está en tu palabra, un día yo pude conocer al Salvador de mi vida. Y a través de esa salvación ha pasado a familiares, ha pasado a amigos. Y quiero seguir avanzando para que tu palabra pueda llegar a muchos más lugares. Señor, gracias por este momento especial. Perdónanos, Señor, porque muchas veces como seres humanos dejamos a un lado este libro maravilloso. Pero, Señor, creemos que a través de este desafío que tú nos has hecho en esta hora, en esta reflexión, Señor,
creemos que tú, Señor, anhelas que nosotros nos comprometamos contigo a escudriñarla, Señor, a sacar esas palabras, a investigar, a preguntar a personas que han estudiado. Pero queremos, Señor, tener aún más conocimiento de ella. Ayúdanos como familias acá representadas. Como cristianos, hijos tuyos, Señor, queremos dar lo mejor de nosotros. Investigando para testificar, obedecemos el mandato, descubrimos grandes cosas y presentamos a esa persona salvadora, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos los que están allí, Señor, en la transmisión. Bendice a cada uno, oh Dios. Y hoy te agradecemos por este libro maravilloso, la Biblia. Porque hay hasta para los más pequeñitos como para aquellas personas mayores. La Biblia es el mensaje que Dios tiene para la humanidad de salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te agradecemos, Señor, por este regalo maravilloso que nos has dado. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Toda la gloria y la honra solamente para ti, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias por su atención y de esta forma pues yo entrego el tiempo a mi hermano.